Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Ha llegado. Sí, muy buenos días, mis hermanos. Les habla Guillermo, soy miembro activo de la comunidad Koinonía. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando, a todos los radioescuchas, hasta donde llega la 800. Un saludo para la comunidad de Tecate, aquí a la región local, un abrazo. También por ahí a la gente que nos escucha en San Diego, aquí parte de Ensenada, por ahí también hay gente que nos escucha y nos habla que hasta por allá está llegando la 800. Pues qué bueno, ¿verdad? Que siga llevándose esos airecitos, esa frecuencia a más lugares, ¿no? Porque es importantísimo que llegue esta señal a más lugares para que nos puedan escuchar. Y no solamente este programa, ¿verdad? Estamos en la sección Hombres de Fe y créanme que es importantísimo dedicarle al Señor a lo mejor una hora. Acuérdense que estamos las 24 horas del día a través de la web en www.tjcatólico.com. Puedes sintonizarnos ahí las 24 horas del día o en la 800, ¿verdad? Ahí en la 800 AM para que nos escuches. Hay diferentes temas, hay diferentes expositores, diferentes locutores que traen temas muy importantes y temas de formación, sobre todo espiritual y familiar, ¿no? Entonces yo sí los invito a que nos sigan escuchando y gracias a ti, mi hermano, que estás ahí dedicándole esta hora al Señor, porque créeme que algo te va a dejar el Señor hoy. Hoy te va a dejar una semillita más de las que el Señor va dejando en tu crecimiento, en el caminar del día a día. Pues vamos a consagrarnos al Señor el día de hoy para que sea Él quien esté hablando aquí con nosotros y sea Él quien vaya a darnos ese mensaje que hoy quiere que tú escuches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre hermoso y bondadoso, te ponemos hoy esta hora en tus benditas manos para que seas tú, Señor. Para que seas tú el mediador, para que seas tú el que vaya a dar ese mensaje. Manda tu Espíritu Santo, Padre Santo, Padre Divino, Padre hermoso, para que esta frecuencia llegue a esos lugares, para que llegue a esas personas y puedan escuchar ese gran mensaje que tú tienes el día de hoy, Señor, a través de esta frecuencia de la 800, a través del internet también, Señor. Las personas que nos están escuchando y en el internet nos están viendo también. Te consagramos, Señor, esta hora para que tú seas quien esté presente en estos momentos, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, como es costumbre, cada semana me gusta tocar temas importantes sobre lo que son nosotros como seres humanos. A veces tenemos actitudes y reacciones que van en contra muchas veces de nuestra voluntad, algunas, pero muchas veces en contra de atentar contra lo que es lo más importante, ¿verdad? Fallarle al Señor, fallarle a Él, al Creador, que Él ha hecho maravillas con nosotros, que nos ha demostrado su verdadero amor y la verdadera intención, ¿verdad? Que quiere que nosotros seamos felices aquí en la vida y en la tierra. Entonces es importantísimo este tema, me gustó, ¿verdad? Porque estando investigando, miré sobre la importancia que es asistir a misa los domingos. Y fíjate que buscando me encontré una carta, ¿verdad?, del Santo Papa Juan Pablo II, que todavía dice cómo le da la bienvenida, ¿verdad?, al nuevo milenio, cómo le dio la bienvenida al nuevo milenio en relación a la importancia que debe tener la misa, sobre todo los domingos, ¿no? Fíjate que él en una carta apostólica, el Papa Juan Pablo II señala las prioridades, todas las prioridades pastorales como prioridad primordial
el asistir a misa los domingos, ¿no? O sea, fíjate nada más el Santo Papa cómo instituyó esto fuertemente, porque es el verdadero interés que él quiso infundir en este nuevo milenio, ¿verdad? Dando un relieve particular sobre todo lo que es la Eucaristía los domingos. Es importantísimo este gran acontecimiento, y sobre todo la importancia, y nos explica a detalle por qué es tan importante el poder asistir a misa, ¿no? Y posiblemente menciona aquí 3 tipos, dice, posiblemente pertenezcas a una de estas 3 categorías de personas al asistir a misa, y menciona la primera, dice, tal vez en alguna de ellas tú te puedas identificar, mi hermano. Entonces, te invito a que les escuchen. La número 1 dice, como el católico que ibas a misa con tus papás cuando eras pequeño, dice, y un día durante la adolescencia dejaste de ir. Dice, fue porque entraste a una crisis, era tiempo de dejar de ir solo porque tus padres iban y no llegaste a entender por qué debías de ir. Estas líneas son para ti, si así ese fue tu caso, dice el número 1, ¿verdad? Entonces pasa muchas veces esto, ¿no? Que por tradición a veces vamos nosotros a misa cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Nos llevan nuestros padres, pero a lo mejor nosotros como padres nos hace falta inculcarles a nuestros hijos el verdadero interés, ¿verdad? Lo importante de ir en familia, y sobre todo vamos a estar tocando más adelantito por qué es sentirse en familia, ¿no? Por qué sentirse en comunidad. O sea, por qué lo hacemos en una iglesia, por qué es importante estar los domingos, ¿verdad? Con el sacerdote y la comunidad. Eso también lo vamos a estar viendo más adelantito. Entonces este es el primer caso, ¿no? Donde muchas veces llevamos a nuestros hijos, pero no les decimos la importancia verdadera, ¿no? Ahorita vamos a tocar también esa importancia, y nos va a caer el 20 precisamente, porque aquí en el primer punto muchas veces fallamos nosotros en no decirle a nuestros hijos, vamos a misa porque es el día del Señor, ¿verdad? Vamos a misa porque es el verdadero culmen de una semana de trabajo. Ahorita lo vamos a ver más a detalle todo esto. Y el número 2 dice, aquella persona, dice, el católico que nunca fuiste a misa, dice, de modo constante. O sea, tus visitas eran esporádicas, a lo mejor cuando tenías algunos eventos con tus amigos, 15 años, bodas, etcétera, ¿no? Dice, quizá nunca sabías de la obligación de asistir todos los domingos. ¿Te parece hasta curioso o exagerado que la iglesia pretenda esa práctica para todos? Estas líneas también pueden ser para algunos de las personas que a lo mejor nos están escuchando, ¿no? No piensen que los estamos atacando, ni mucho menos, pero es el tipo de personas que el Santo Papa tomó como prioridad, ¿verdad? Y hay muchas personas, ¿verdad? Hay muchas personas que sí, verdaderamente están alejadas completamente de la vida espiritual, del asistir a misa. Les da lo mismo ir o no ir. Entonces igual le da lo mismo a veces cuando hay algún evento donde tengan que ahora sí quedan ellos por compromiso, y solamente atiendan eso por el verdadero compromiso, no por la devoción, ¿verdad? De corazón, de asistir y ver lo que representa verdaderamente el asistir a misa, ¿no? Entonces es importante que tengamos nosotros en cuenta eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, si lo identificamos en alguna de las personas que para nosotros son muy importantes, pues hay que invitarlos, ¿verdad? Y aquí viene el otro, dice que el católico que va a misa siguiendo el llamado del Papa, dice, quiere ayudar a muchos a volver a sentir la necesidad de esta práctica tan esencial de la vida cristiana. Dice, eres consciente que sí, cada católico considera por año que debe de ir todos los domingos. Es importante también practicar los sacramentos. Entonces ese es el católico óptimo, el ideal, ¿verdad? El que Papa invita a que nosotros seamos, ¿verdad? Esas personas laicas comprometidas para ir a atender el llamado del Señor, ¿verdad? Para atender y vivir y empezar a crear esa cultura con las personas que nosotros tenemos relaciones, ¿verdad? Sociales y sobre todo espirituales también, ¿verdad? Si a lo mejor eres algún líder de algún movimiento católico, pues es importante que tú como líder también des esa muestra de ejemplo, ¿verdad?
de ejemplo a seguir, que también el Santo Papa pues está remarcando fuertemente en este documento, ¿no? Y fíjate que también vamos a ver, por ejemplo, los principales motivos por qué la gente deja de ir a misa, ¿no? Los motivos básicos por qué la gente deja de asistir a misa. Entonces fíjate que aquí menciona casi como 8 aspectos, ¿sí? A ver si los alcanzamos a ver todos, pero es importante que los empieces a visualizar, porque a lo mejor en algunos de ellos estemos cayendo nosotros, ¿verdad? En algunos de ellos y prácticamente pues es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque somos, pues nos reconocemos nosotros pecadores, ¿verdad? Pero ¿por qué la relevancia, la importancia del domingo? ¿Sí? Entonces dice aquí, ¿por qué Dios? Dice, porque Dios es tu creador y debes dedicarle un tiempo semanal a él, ¿sí? Dice aquí, no importa cuánto te aburras, tu creador ha dispuesto que un día a la semana sea para él. Acuérdate, por ejemplo dice en Éxodo 20 del 8 al 10, y dice, acuérdate de santificar el día séptimo. Los 6 días de la semana trabajarás y harás todas las labores, mas el séptimo día se lo dedicarás a descansar a todas las personas que dependen de ti, y si tienes trabajadores, también para tus trabajadores, ¿no? Mas el séptimo consagrado al Señor, que así sea. Palabra de Dios. Fíjate, mi hermano, es importante, ¿no? O sea, nos lo dice nuestro Padre Dios, como Él cuando hizo el universo, ¿verdad? Que nos creó a nosotros, pues se llevó 6 días, ¿verdad? Y el séptimo día lo dedicó a descansar. Entonces es un mandamiento de Él, ¿verdad? Que ese día se lo dediques al Señor. Por eso es importantísimo asistir a misa, a misa dominical, ¿verdad? Entonces aquí, pues vamos a un corte, mis hermanos, y regresamos aquí en Hombres de Fe. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Sí, bienvenidos mis hermanos, estamos aquí en Hombres de Fe, estamos en vivo aquí en la 800, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, y estamos viendo ahorita lo importante de asistir a la misa los domingos, ¿verdad? Te voy a dar varios puntos importantísimos que nos marca este documento tan importante que el Santo Papa pues en su tiempo difundió acerca de la importancia de asistir a misa los domingos, ¿verdad? Y ahorita te estoy tocando los motivos básicos por qué es importante ir a misa, ¿verdad? Que él remarcó como los más importantes motivos como para asistir a misa, ¿verdad? Entonces el primero que te mencionaba ahorita dice, porque Dios es tu creador y debes dedicarle un tiempo semanal a él. Hablamos de cuando nuestro Padre Dios pues hizo el universo, pues le llevó sus 6 días, ¿verdad? Y el séptimo día lo dedicó a descansar, pero él mismo nos exhorta a nosotros y nos da ese mandamiento, ¿verdad? De que nosotros le dediquemos ese día al Señor, ¿verdad? Que se lo dediquemos a descansar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos están pidiendo ese día para él, ¿verdad? Para descansar. Por eso es importante también. Es uno de los motivos por el cual nosotros debemos de decirle a nuestros hijos, a las personas que estamos nosotros enseñando en este caminar. Este es uno de los motivos importantes, ¿verdad? Porque nuestro Padre Dios se llevó 6 días trabajando duro, ¿verdad? Haciéndonos a nosotros, creándonos a nosotros, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Y es importantísimo, pues, rendirle ese tributo a nuestro Padre, ese séptimo día, ese día del Señor, ¿verdad? Entonces, esas son respuestas que nosotros podemos darle a nuestros hijos de manera práctica, didáctica, como ustedes lo quieran hacer, ¿verdad? Si es un niño, a lo mejor vas a encontrar la mejor forma de darle un ejemplo a tu hijo, ¿verdad? Platicándole sobre la creación de los animalitos, los perritos, los patitos,
Al Señor le costó mucho trabajo realizar cada uno de estos trabajitos. Si es un joven, un adolescente, pues ya le puedes hablar más directamente, ya con palabras de la misma Biblia, ¿verdad? Aquí yo te marcaba en Éxodo 20, del 8 al 10, si quieres apuntarlo, mi hermano. También de esa manera nosotros podemos inculcarle a nuestros hijos pues la importancia, ¿verdad? A nuestros padres, muchas veces que nuestros padres se miran inmersos en el trabajar, el hacer actividades y no enfocarse en darle ese tiempo al Señor, ¿verdad? Entonces a todas esas personas, sobre todo que están cercanas a ti, pues es importante empezar a infundir estos motivos básicos que a continuación voy a seguir desmenuzando de este gran documento, ¿verdad? Que aquí investigando me encontré y se me hizo muy, muy, pero muy importante, ¿verdad? Entonces, otro de los motivos también básicos para asistir a misa, mi hermano, con mucha atención, dice, porque como miembro de la familia de Dios, debes rendir culto a Dios de acuerdo a la naturaleza. ¿Y cuál es esa naturaleza? Dice, junto a tus hermanos. Dice, esto exige que el culto a Dios no solo sea interior, ¿sí?, sino que también exterior. Entonces, y comunitario, dar culto unido a tus hermanos, es decir, que te reúnas con otros para adorar juntos a nuestro Padre, más allá de tus gustos personales. Asistes a misa por ti mismo, dice, porque te guste, sino para mostrar tu reverencia al Omnipotente en comunión con los demás. Es importantísimo este punto, mis hermanos, ¿sí? Dice, como dice el principio, porque como miembro de la familia de Dios debes rendir culto a Dios de acuerdo a tu naturaleza, junto con tus hermanos, porque Dios nos hizo a todos juntos, ¿no? Entonces nos invita aquí a que asistamos nosotros, pero con convicción, con amor, con verdadero enamoramiento, ¿verdad? Con entrega al Señor, ¿verdad? Que no vayamos nada más porque me lleva mi papá, porque me lleva mi mamá, sino que cuando ya decidamos, y desde el momento en que entramos nosotros en la iglesia, nos dispongamos de corazón, ¿verdad? Que dispongamos nuestro corazón al máximo. A lo mejor va a haber distractores en ese momento, a lo mejor en ese momento, ahorita últimamente se está mencionando mucho el apagar el celular, ¿verdad? Porque ahí se ha notado que inclusive a la hora de la Eucaristía, que es el momento culmen de la misa, suenan los celulares. Créanme, mis hermanos, yo los invito también a través de los medios que antes de que vayan a entrar a misa, pongan en silencio, en modo avión, su celular. ¿Por qué? Porque acuérdense a dónde van. Están yendo a la casa del Padre a escuchar a un sacerdote que, créanme, que está consagrado a Dios. Es una persona que se preparó muchísimos años para servirle al Señor y está tan preparado, tan entregado, que vale la pena respetar cada uno de sus ritos, porque realmente lo hacen con ese enamoramiento, con esa preparación que Dios les ha inculcado a cada uno de ellos de manera profética, de manera evangelística. Entonces ellos todo lo que dicen es el Espíritu Santo quienes los está ungiendo. Entonces cualquier distractor, créanme que es relevantemente importante evitarlo al máximo, ¿no? Así como también tener lo que son todos los aparatos adecuados, afinados. Es bien importante este acontecimiento porque hay que respetar ahí. Entonces dice, como miembro de la familia, aquí menciona algo bien importante, ¿no? Y dice aquí, fíjate, me llamó mucho la atención, dice, no basta rezar solo, tampoco en familia. Hace falta hacerlos unidos a nuestros hermanos en la fe. En este sentido, es un acto de comunión con nuestros hermanos en la fe. Nos habla a estar compartiendo, ¿verdad? A estar compartiendo. No basta, dice, con rezar solo. No basta con rezar solamente en familia. O sea, es importante dedicarle este tiempo al asistir a misa, ver al sacerdote y que escuchar toda la misa completa, ¿verdad? Pero con el corazón abierto, escucharlo. A lo mejor te estás durmiendo, pero tienes el corazón dispuesto, ¿verdad? A lo mejor te estás distrayendo un poco porque sabemos que las diferentes edades de los niños, a veces nos toca llevar a niños pequeños y sabemos pues que los niños son un poco inquietos, entonces a lo mejor te vas a estar distrayendo, pero lo importante es estar abierto de corazón, aunque estés atendiendo a tu niño, desde la hora que tú te dispones a escuchar
la palabra de Dios, algo el Señor va a dejar en ti, ¿verdad? Una palabra, a lo mejor algo que el Padre esté diciendo en la homilía, algo se te va a quedar porque tú ya abriste tu corazón. Por eso el Señor invita a que le dediques el Señor como sea. A veces te va a tocar llevar a tus niños un poquito enojados, a veces de malas, a veces vas a ir con la esposa un poquito renegada porque X o Y problema hubo antes de ir a misa. Pero lo importante es que están atendiendo el llamado, están atendiendo a ir a reunirse con sus hermanos a la casa del Padre, ¿verdad? Porque aquí habla de la comunidad, que es importante que todos nos unamos en esa fe y para dedicarle esa hora, dedicarle ese tiempo al Señor. Créanme que después de ahí, si llevaban problemas, si llevaban disgustos, van a salir bendecidos, van a salir con una sonrisa, van a salir de una manera diferente y distinta. Entonces por eso vayan con el corazón dispuesto, porque el Señor escucha, el Señor escucha y siente todas nuestras necesidades. Entonces si vamos tribulados en ese momento, como comunidad, nos unimos en oración, ¿sí? Entonces también dice la palabra de Dios que donde dos o más se unen, Él está ahí presente. Entonces es importante también que tengas esa convicción de creer verdaderamente en eso, y más cuando tenemos al Santo Padre, a los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes que tenemos ahí, ¿verdad? Que fueron ahora sí que hechos ahora sí que están porque Dios así lo puso en el corazón de cada uno de ellos para que se consagraran al servicio de Dios, ¿verdad? Para poder ser evangelizadores. Entonces merecen toda nuestra atención. Por eso es importante asistir, como dice aquí, en comunidad, ¿sí? No estar solo, no rezar solamente en familias, sino que en este día del Señor es unirse en comunidad, mis hermanos. Entonces hace el llamado el Santo Papa, fíjate, nosotros a que lo hagamos en comunidad. Por eso esa es otra razón más que le podemos decir a nuestros hijos, ¿verdad? Es importante la comunidad, es importante que tengamos esa relación con la demás gente, que nos unamos en oración con las demás personas, ¿no? Ese es el segundo motivo, ¿no? Entonces el primero es en agradecimiento a Dios por la creación, ¿verdad? El segundo es que debemos de ir a misa para estar en comunidad con la demás gente, para que sea más ungida esta oración, ¿verdad? Porque en donde dos o más se unen, ahí está el Padre Santo, ¿verdad? Entonces aquí fíjate que vamos a ver el número 3. Dice, porque tienes que obedecer ¿por qué tienes que obedecer porque tienes que obedecer a la iglesia? Dice, no es cuestión de un capricho del Papa, sino de una necesidad, ¿verdad? Si tú eres consciente de la importancia de la Sagrada Escritura, sobre todo en la obediencia, es importantísimo que también tengamos esto nosotros presente, ¿no? De tratar de practicar lo que es la obediencia. Entonces le mencionaba yo en el primero de la creación, que nuestro Padre Dios dijo, descansen el séptimo día, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos que aplicar también la obediencia al Padre, ¿verdad? Es importantísimo también aprender nosotros a tratar de acatar este mandamiento, este mandato de Dios, ¿verdad? Porque pues es palabra de Dios, es realmente su forma de estar presente en nosotros, ¿no? A través de lo que es la importancia de la misa. Entonces dice el número 4, porque si no fueras, dice, cometerías un pecado mortal. Dice, y no creo que te quisieras ir al infierno por esto. Dice, como sabes, hay un precepto que obliga a los bautizados a asistir a misa los domingos y fiestas de precepto, en una obligación grave, de manera que su incumplimiento es una falta grave. Dice, no te olvides que un día le tendrás que rendir cuentas a Dios, quien ahora está sentado y no ignorará cualquier cosa que tú hayas hecho mala en vida. Entonces, fíjate nada más, ¿no? Entonces es importantísimo y lo marca como si fuera un pecado mortal, ¿no? Entonces es importante también que nosotros veamos la importancia de esto. Nos vamos a un corte y regresamos, mis hermanos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos.
Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Bienvenidos mis hermanos, aquí estamos en la sección Hombres de Fe. Aquí seguimos adelante con el hermano Guillermo. Bueno, mis hermanos, para comentarles lo siguiente, también es otra de los motivos básicos para el asistir a misa, ¿verdad? Vienen estos dos puntos donde, créanme que yo miré, o sea, fueron los que más me impactaron, ¿verdad? Entonces, dice, porque necesitas de la Eucaristía para vivir una vida realmente cristiana. Dice, es una necesidad vital, de manera que sin la Eucaristía semanal no te darían las fuerzas espirituales para vivir como un hijo de Dios. Entonces aquí, mi hermano, yo te invito, estamos hablando de esas fuerzas que te dices, fuerzas espirituales, ¿no? Pues cuántas veces nosotros pues nosotros nos confesamos pecadores, ¿no? Pero se cuenta que yo lo agarré de esa manera, ¿no? Como es esa vitamina que requieres para poder terminar tu semana completa, ¿no? Muchas veces cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos sin ganas, sin energías, ocupamos ir al médico, ¿verdad? Y el médico, ¿qué nos va a dar? Nos va a decir primero, ¿sabes qué? Pues traes síntomas a lo mejor de estrés, y te pregunta a lo mejor, ¿sabes qué? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? ¿Te has alimentado bien? ¿Estás durmiéndote bien? Que son los aspectos primordiales por los que te puede preguntar un doctor, ¿verdad? Del por qué te sientes fatigado, del por qué te sientes sin ganas de hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te va a dar él, va? ¿Sabes qué? Mira, vamos a hacerte unos análisis primeramente para ver cómo andas. Entonces ya vas y le entregas los análisis y te mira que estás en perfectas condiciones, ¿verdad? ¿Sabes qué? Lo único que te va a recomendar, ¿sabes qué? Hay que dormir bien. Si tienes muchos estrés en el trabajo, pues trata de asimilarlo de la mejor manera. Pero te va a recetar también unas vitaminas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que compense esa forma en la que tú te sientes que no rindes en tu trabajo o en tu hogar. Entonces es importantísimo, ¿no? Es como, yo lo tomé como de esa manera, ¿no? Es la vitamina que se ocupa, el ir a misa los domingos, para que tengas toda esa semana, esa jornada, esa protección espiritual sobre todo. Acuérdate que nuestra lucha no es contra la gente que está aquí, sino contra la lucha más fuerte es contra los seres espirituales, ¿no? El enemigo anda, pero como león rugiente, ¿verdad? Nomás viendo a ver a quién comerse. Entonces, si no tenemos esa vitalidad, esa vitamina por semana, es importantísimo que nosotros, pues, la adquiramos, ¿verdad? La adquiramos sobre todo ese domingo, ese día del Señor, ¿verdad? Que tú se lo consagres al Señor. Señor, gracias, en agradecimiento ve a Él, y la importancia de la Eucaristía. Y fíjate lo que dice también el siguiente punto, dice, otra de las importancias, ¿por qué ir a misa? Dice, porque sin la Eucaristía no tendrías acceso a la vida eterna, fíjate nada más, ¿no? Y nos lo dice también en Juan, capítulo 6, ¿verdad? Versículos del 30 en adelante, y dice, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. En verdad os digo, si no coméis de la carne del Hijo de Dios y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Palabra de Dios. Mira, mi hermano, entonces aquí es donde yo hago esa diferencia, ¿no? Esa grandeza que nosotros tenemos, nosotros los cristianos católicos, ¿verdad? De tener ese privilegio, ¿verdad? De tener la Eucaristía nosotros, ¿verdad? Entonces yo miro, por ejemplo, los hermanos separados, ¿verdad? Los testigos de Jehová, que practican esto solamente una vez al año, ¿verdad? Tal vez argumentando lo que en su momento en el tabernáculo practicaban, ¿verdad? Que solamente una vez al año se tenía acceso directo a lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Al abrir el verdadero cofre donde estaban los papiros de los evangelios, donde el sacerdote mayor tenía solamente acceso a entrar una sola vez al año.
pienso que este ritual ellos lo hacen aplicando ese del Antiguo Testamento, cuando el tabernáculo. Pero fíjate, después que vino, ¿verdad? Después que vino Jesús a hacer entonces, ¿dónde queda el trabajo de Jesús? ¿Dónde queda el sacrificio, ¿verdad? Que nuestro Padre ofreció, ¿verdad? A ese cordero inmolado, ¿verdad? Es sangre de su sangre, ¿verdad? ¿Para qué? Para romper con todo eso. También en aquellos tiempos pues se ofrecían sacrificios de aves, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacen eso ahora en la actualidad de ellos, ¿verdad? Si están tratando de asimilar aquello del tabernáculo, entonces ¿por qué no hacen esos sacrificios que en su tiempo pues eran algo fuertes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, precisamente en lo que son el Pentateuco, podemos darnos cuenta nosotros de eso, ¿verdad? Es como la formación de cómo cómo se hacían los ritos, los sacrificios y sobre todo lo que eran las ofrendas en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces es importantísimo que ya con el sacrificio de Jesucristo pues se rompieron todas esas cosas, ¿verdad? Ya no se ofrecen la sangre de los animales en el altar, ¿verdad? Ya tenemos el acceso directo al Padre, ¿verdad? Ya podemos ir al Santísimo en los lugares donde está expuesto y ver a Jesucristo, ¿verdad? Ahí para saludarlo, ¿verdad? Practicar con nuestro Padre Dios directamente. Hoy tenemos ese acceso completamente directo, gracias a Cristo, ¿verdad? Gracias a Cristo que le agradecemos tanto a nuestro Padre Dios por ese gran regalo que nos hizo a través de eso, porque Cristo vino a hacer esa conversión, esos cambios que ocupábamos nosotros para tener ese acceso directo. O sea, nos está poniendo más fácil, nos da el acceso con mayor amor, con mayor transparencia, ¿verdad? Que requiere que nosotros lo sigamos siempre, ¿no? Entonces, aquí es donde yo entro verdaderamente y digo que somos privilegiados nosotros, ¿verdad? Los católicos. ¿Por qué? Porque si estás en gracia, puedes estar disfrutando de esto que Dios, que Cristo dijo, ¿no? ¿Verdad? En Juan, ¿verdad? Donde dijo que yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿sí? Y luego todavía más dice, por ejemplo, en el número 7, otro de los aspectos de la importancia, dice, porque Jesús te invita a su mesa y sacrificio, ¿verdad? Entonces, todos esos conceptos hay que agarrarlos como herramienta, mis hermanos, para que nosotros se los difundamos a nuestros hijos, a las personas que a veces miramos alejadas de la vida espiritual, ¿sí? Como comentaba hace rato, ¿no? Entonces muchas personas, ahora sí que entre comillas podemos decir que se miran que son felices, ¿verdad? Porque se miran que tienen bienes, pero realmente están vacíos por dentro, ¿no? Están tan pobres que están aclamando a gritos ese deseo tan grande de ser amados, de sentirse queridos, de sentirse queridos en una comunidad, en que las personas los vean con ojos verdaderos de amor, ¿verdad? Porque a lo mejor ahorita ellos están con la felicidad pero del dinero, ¿no? Entonces es importante que veamos nosotros y nos preocupemos por esas personas que sí ocupan, ¿verdad? Que sí, que se miran ricas pero de bienes. Hay que hacerlas ricas también de cosas de amor, de tantos valores que muchas veces con el dinero y los excesos de esto se pierden tantos valores, ¿verdad? A veces el respeto, vienen tantas cosas, infidelidades, odios, rencores, falta de sensibilidad hacia la gente, esa falta de humanidad que comentamos nosotros la semana pasada, ¿verdad? Cuánta gente pierde su humanidad porque entra en el egoísmo con ellos, ¿verdad? Sí, entonces ese ego que muchas veces los mata, que muchas veces poco a poco los va consumiendo y los va haciendo más alejados de Dios, ¿verdad? Entonces es importantísimo esto, ¿no? Entonces mira, aquí lo que el otro punto es que el que dice, porque Jesús te invita a su mesa y sacrificio. Estos dos puntos, créanme que a mí me impactaron, ¿sí? Y me gusta mucho hacer énfasis en ellos. Y dice, por ejemplo, dice, Él lo mandó explícitamente a sus discípulos al instituir la Eucaristía, diciéndoles, haced esto en memoria mía. Asistir a misa no es más que cumplir este mandato del Señor y no es solo una memoria histórica,
es una memoria que lo hace presente. Y lo menciona aquí, Jesús te invita a que seas parte de él. No hay que ser indiferente a su llamado. Sería un desprecio bastante considerable a faltarle a nuestro Padre Dios. Entonces fíjate, aquí también yo entro aquí y, o sea, me da gusto, o sea, cuando estaba leyendo me caí el 20, ¿verdad? Híjole, qué maravilla tenemos nosotros, ¿verdad? Tan solo, no en todas en todas las comunidades o en todos los movimientos se mira la grandeza espiritual, ¿verdad? Como debería de ser, porque también es importantísimo tratar de vivirlo siempre de la mejor manera, ¿no? O sea, estar consagrando este momento al Señor, porque es lo más importante, la misa, ¿no? Entonces a mí me gusta muchísimo estar en la comunidad en donde estoy, porque pues el paso número 1 con el que empezamos nosotros cuando nos reunimos es precisamente la Santa Misa. Después de ahí sigue lo que es la alabanza, la adoración, y luego ya el compartir con nuestros hermanos, ¿verdad? Y las enseñanzas, después vienen las enseñanzas y luego ya el compartir. Entonces fíjate, pero de todos estos pasos que se hacen cuando nosotros nos reunimos cada semana, el más importante pues siempre va a ser la misa, ¿no? Entonces siempre nosotros le hemos dado ese punto de importancia, ¿no? Les hacemos hincapié a nuestros hermanos de que apaguen sus celulares, de que por favor se concentren y entren dispuestos en ese momento a atender el llamado del Señor a través del sacerdote. Entonces, fíjate nomás, nada más. Entonces, nuestro Padre Jesús nos está invitando a su mesa y sacrificio directamente, ¿no? Qué regalo tan grande tenemos, ¿no? Bueno, mis hermanos, pues nos vamos a un corte y regresamos aquí en Hombres de Fe. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Sí, mis hermanos, bienvenidos aquí en la sección Hombres de Fe. Estamos en vivo en la 800, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Un saludo a todos los que están todavía despiertos. A lo mejor te me estás queriendo dormir, mi hermano, pero te invito a que te levantes, mójate la carita, acomódate mejor la almohada, pero para que estés cómodo escuchando, ¿verdad? Y dispuesto a lo que el Señor quiera que hoy aprendas el día de hoy, de la importancia, ¿verdad? De lo que es la Santa Misa y ese día séptimo que nuestro Padre Dios nos está entregando como regalo hacia Él, ¿verdad? Que lo descansemos, que se lo dediquemos al Señor. Entonces, y que se lo dediquemos en familia, ¿verdad? En comunidad. Habla también aquí en la comunidad, ¿no? Ahora sí que el Santo Papa está hablando de la importancia de no estar orando solo, de no estar rezando solamente en familia. O sea, no quiere decir que no sea de menos valor, sino que simplemente lo comenta de importantísimo a la hora de estar en misa, de la importancia de que todos los hermanos se reúnan, ¿verdad? De corazón para consagrar este día al Señor, ¿verdad? Entonces es importantísimo estos puntos que nos marca el Santo Papa de la importancia, ¿verdad? De la importancia de cómo vivir y por qué vivir, ¿verdad? Esta Eucaristía. A veces les comentaba yo de que a veces nuestros hijos nos hacen preguntas, y para allá vamos con el siguiente punto, ¿verdad? Que hay respuestas que nosotros no las sabemos. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros sepamos contestarle a nuestros hijos con palabras que el mismo Dios nos va dando a través del crecimiento espiritual. Entonces es importante, ¿no? Por ejemplo, que dice porque viviendo en una sociedad, dice, que en muchos aspectos no es cristiana, dice, la misa es la primera manera de defender
robustecer y más manifestar nuestra fe. Fíjate lo que dice aquí, los aspectos es defender, robustecer y más manifestar nuestra fe. Dice, es necesario para proteger tu espíritu del materialismo sofocante que nos rodea. Dice que tu espíritu pueda al menos una vez a la semana respirar un aire espiritual que todos necesitamos. Además, es el primer testimonio cristiano. Los demás necesitan tu ejemplo. Te das cuenta que testimonio de fe da a los demás el creer. ¿Quién dice creer y muestra no valorar lo que cree? Entonces aquí, mis hermanos, lo que nos está queriendo dar a entender el Santo Papa es que nos aprendamos a defender, ¿verdad? Para poder aprendernos nosotros a defendernos, pues hay que aprender a escuchar la palabra de Dios. Hay que empezar a involucrarnos un poquito más en lo que el Señor nos dice. Cada misa, ¿no? A lo mejor no eres muy fanático de leer el libro sagrado, ¿verdad? Ese libro de la verdad, la Santa Biblia, la Escritura, pero con tan solo ir a misa, mi hermano, créeme que dicen que tan solo asistir tres años seguidos, todos los días a misa, lees la Biblia completita, mi hermano, ¿verdad? Pero tendrías que asistir todos los días, ¿sí? A todas las misas de todos los días, y en 3 años, ahora sí que en 3 años te terminarías de leer la Santa Biblia. Pero, mi hermano, pues ¿qué te estaba comentando yo hace rato, verdad? Que tenemos esa libertad, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, el libre albedrío, donde muchas veces nosotros no le damos esa importancia a crecer espiritualmente a través de la palabra, ¿sí? Entonces es importante cuando nuestros hijos nos preguntan algo, ¿verdad?, que nosotros no sepamos, no quedarnos callados, ¿verdad? ¿Sabes qué, mijo? No lo sé, ¿qué te parece? Pero darle la importancia verdadera a esa pregunta de tu hijo, porque para él a lo mejor es algo importante. Si nosotros nos hacemos de la vista gorda y sabes que no es importante y le decimos a nuestro hijo, estamos incumpliendo algo tan grande, ¿verdad? Estamos corrompiendo algo que va a repercutir en la formación de nuestros hijos o de las personas que nos están haciendo esas preguntas. Entonces, cuando nosotros tengamos ese tipo de enfrentamientos, si lo sabemos, pues qué bueno hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Pero si no lo sabemos, es importante decir, ¿sabes qué? A mí también me parece algo importante, lo voy a investigar y te lo voy a decir, ¿no? Acérquense con los sacerdotes, acérquense con las religiosas, acérquense. A veces nos daba, a mí, por ejemplo, a veces me daba como pena, ¿no?, irle a preguntar a un sacerdote o a una madre religiosa sobre algunas dudas que yo tenía. Entonces es importante hoy, cuando ya eres una persona activa, ¿sí?, con toda la confianza, tienes esa libertad de preguntarle. Antes yo decía, no, pues que tiene mucho trabajo, o sea, y todavía hacerle una pregunta, ay, híjole, no, y la miras a esas personas tan entregadas al servicio, que le dices tú, pues, eso es lo que yo pensaba, o sea, ¿por qué le voy a pedir asesoramiento a una madre o a un sacerdote si lo miro siempre tan ocupado, y todavía darle más carga? Así yo pensaba, ¿no? Pero créanme que ellos están para el servicio. Cada vez que tú le digas o le hables a un sacerdote, a un religioso o a una persona, hay laicos tan comprometidos y tan preparados también, que ya están también bien ungidos del Padre, entonces también están bien preparados. Entonces, si tienes toda la confianza o te recomiendas que vayas con un laico, es por algo, ¿no? Es porque esa persona ya está muy preparada, te puede atender, te puede escuchar. Entonces es importante que no dudes, ¿no? Y que sí atiendas esas dudas que puedan haber contigo, ¿no? Entonces el llamado es que vayamos a misa, ¿verdad?, que vayamos a misa para ir aprendiendo día con día. Entonces, esta semana que estuve en el trabajo, me llamó la atención una de las personas que trabajan ahí conmigo, que me comentó, oye, ¿ya no tú vas a misa? Le digo, sí. Órale. Y nomás de vez en cuando. Le digo, no, yo soy pues trato de ser lo más perseverante posible. Le digo, trato de atender lo que más, lo que son mis obligaciones, atenderlas de la mejor manera. Y sí, digo, cada semana. ¿Y tú? Bueno, yo no le dije solo, él me dice, mira, yo estoy empezando a ir a misa, ¿no? Pero me quedo como con pena, dice, porque entro y, híjole, no hallo ni
contestar cuando dicen todos los ritos de la iglesia, ¿no? Digo, no te preocupes, lo importante es que vayas y poco a poco vas a ir aprendiendo cada una de las respuestas que el sacerdote pues dice en cada uno de los ritos que va diciendo, ¿verdad? De la Santa Misa. Digo, no te preocupes, lo importante es que tú vayas, le digo. Lo importante es que tú vayas y sobre todo que lleves a tu familia y lo hagas de corazón, le digo. Es importante que desde la hora en que tú entras a la iglesia te consagres a Él. ¿Por qué? Porque en ese momento que tú te consagras a Él, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te estás disponiendo en cuerpo y alma al acontecimiento, le digo. Es importantísimo que lo hagas, es importante que tú como padre de familia se lo vayas transmitiendo a tus hijos poco a poco. Le digo, no sé cómo andan tus hijos con los sacramentos. Y dice, no, pues no, no has hecho ni la primera comunión. Digo, pues entonces acuérdate que tú eres cabeza de hogar, le digo. Acuérdate que tú eres el que estás formando a tus hijos. El día de mañana tus hijos van a ser líderes o van a ser padres de familia. Entonces recuerda qué es lo bueno que le puedes dejar a tus hijos y qué es lo malo que le puedes dejar a tus hijos. Entonces, algo bueno es esto, la iglesia la iglesia es formadora de familias sanas, de familias prósperas, de familias que puedan refugiarse, que puedan explotar al máximo, ¿sí? Sus capacidades, ¿no? Porque van a ser personas libres completamente. Entonces de esa manera van a saber que cuando tengan alguna tribulación van a ir con el Padre, con el Poderoso, a decirle, Señor, te entrego todo lo que tengo aquí, ¿verdad? Vas a dejarles a tus hijos todo eso, ¿verdad? Entonces se quedó pasmado y me dice, Guillermo, de veras, no lo había pensado así. Acuérdate que nosotros ya tenemos esa bendición de tener a nuestros hijos, pero también es nuestra responsabilidad darle todas las herramientas, ¿verdad? Para que en esta vida que se está poniendo cada vez más difícil, imagínate, si para nosotros es difícil, a ellos les va a tocar una generación un poco más adversa. Entonces hay que fortalecerlos hoy, nosotros con esos valores, con la importancia de creer en Cristo, que está vivo, que tengan esa convicción de que Dios está para nosotros, para atendernos y que siempre nos tiene agarrados de la mano, pero muchas veces nosotros lo soltamos. Entonces le dije esto y se motivó más él, ¿verdad? Y le comenté, y me dice, ¿y tú estás en algún ministerio o algo? Le digo, mira, por mi trabajo y todo eso, lo que hago yo pues me toca atender a los jóvenes, le digo, en una iglesia los miércoles. Le digo, estoy en una comunidad católica, carismática, de alianza, le digo, y pues le estoy ofreciendo al Señor también el estar como locutor en un programa, le digo, pero pues a lo mejor más adelante se me va a dar para otra cosa. Dice, órale, qué suave. Entonces, miren, mis hermanos, este mensaje es para ti que nos estás escuchando, ¿verdad? A lo mejor no eres una persona que vaya asiduamente a misa, o a lo mejor sí lo eres, y si sí lo eres, pues qué bueno que lo sigas, y te felicito, mi hermano, porque estás haciendo lo correcto, ¿verdad? Que no te llamen santurrón, bueno, no, más bien deja que te llamen santurrón, y todo eso, porque quiere decir que estás en el camino correcto. Acuérdate que las personas que nos dedicamos a la vida espiritual, si no nos dicen santurrones, si nos dicen a veces hasta nos suben de rango, hasta nos dicen casi que somos el Papa, ¿verdad? Pero en forma sarcástica, pues yo le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque quiere decir que sí estamos en el camino correcto. De lo contrario, a lo mejor pues no se mira la chispa del Espíritu Santo en ti a la hora que platicas con ellos. Entonces, mis hermanos, les doy mi más agradecimiento por haber estado en esta hora en la sección Hombres de Fe. Pido sus oraciones para la hermanita Leo allá en Ojo de Agua, mis hermanos. Hay que unirnos en oración fuertemente para que nuestra hermana, para que nuestro Padre Dios haga esa obra, ¿verdad? En ella y en su familia, lo esté fortaleciendo en estos momentos que está un poquito delicada la hermana, el hermano, a todos sus familiares también. Hay que orar por ella, en Ojo de Agua, en el sector de San Francisco Javier. Un saludo a todos ustedes, que Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos el próximo miércoles aquí en Hombres de Fe. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio.
por www.comunidadkoinonia.com. Somos el pueblo que te ama y te espera, que te quiere desde el corazón. Fuimos Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.